Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. El día de hoy voy a compartir esta pequeña clase para español primer grado de secundaria. Bueno, es un breve recurso para poder desarrollar elementos para su siguiente proyecto, llamado Adaptación de una obra de teatro. En este caso tenemos que elegir un cuento, una historia, una novela que nosotros conozcamos y tenemos que pasarla al género dramático, es decir, hacerlo una obra de teatro. Suponiendo que elijamos un texto breve, el desarrollo de esta obra debe tener los elementos necesarios para desarrollar una obra de teatro. Por ejemplo, recordarán que el género dramático es aquel en el que todos los textos se van a traducir en diálogos. Los personajes deben tener diálogos. Vamos a encontrar, por lo tanto, que la obra va a estar dividida en actos, escenas, acotaciones. También recordarán que en cuanto a los actos se refiere a una situación donde el texto dura bastante o es más extenso y va a estar dividido en escenas. Las escenas, a su vez, son aquellos acercamientos de los personajes y cada vez que cambia un personaje o sale o entra escena, nuevamente se hace una escena nueva. Es decir, su obra debe tener actos y escenas. Los personajes que planteen también deben tener sus propios rasgos, sus propias características. Es decir, esta obra de teatro debe reflejar el sentimiento, la emoción y por supuesto el tema del cual han tomado para hacer el cuento que han desarrollado y ahora convertirlo en una obra de teatro. Los cuentos pueden ser los que hemos revisado a lo largo del ciclo escolar o también pueden ser historias ajenas a la escuela. Aquí lo interesante es que ustedes vayan agregando los elementos de la obra de teatro. No olviden agregar sus acotaciones, que son aquellas en las cuales el dramaturgo, es decir, el que escribe la obra de teatro, agrega movimientos, agrega elementos, agrega vestuario, ambientación, para que el lector sepa en qué lugar están ubicados cada uno de los personajes. Por último, quiero recordarles que el género dramático se divide en tres grandes géneros, los géneros mayores, que es la tragedia, la comedia, la tragicomedia o drama. En la tragedia, como bien recordarán, se refiere a cuando los personajes, sobre todo el protagonista, tiene un destino fatal, es decir, muere o vive una situación bastante dura o muy cruda. En el caso de la comedia, el personaje principal puede tener un vicio humano y generalmente es, tal cual es, objeto de burla de los demás personajes. Al final, bien puede el personaje cambiar su actitud o no. Es decir, está en sus manos ser una persona diferente o no serlo. Lo importante de la comedia, además de hacernos reír, es hacernos reflexionar sobre los actos humanos, principalmente de los vicios. Por último, el drama o la tragicomedia, perdón. En esa lógica es cuando combinamos elementos de la tragedia y de la comedia. Es el género más extendido durante la obra de teatro. Podemos encontrar muchas obras al respecto. Ustedes, cuando hagan su obra de teatro o la adaptación de un cuento a una obra de teatro, pueden elegir hacer una comedia, una tragedia o una tragicomedia o un drama. Esa será su decisión. Pues bien, por el momento eso sería todo. Espero que los elementos que les he comentado acerca de su proyecto les sean útiles para elaborarlo. Les agradezco mucho. Hasta luego. Buen día.